Listo, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a ver, eh, lo que vamos a ver hoy también tiene que ver con el problema de en qué sistema de referencia valen las leyes de la física, en particular, no las leyes de la mecánica, sino más ampliamente las leyes en general de la física. Y hay dos formas de hacer esto. Una forma es directamente venir y explicar cuál es el principio de relatividad especial de Einstein, y otra es motivar de dónde viene, por qué a Einstein se le ocurrió ese principio de relatividad especial, porque la relatividad especial no es una teoría intuitiva para nada, es una teoría que de hecho va en contra de lo que la mayoría de nosotros piensa e intuye sobre cómo funciona el tiempo, sobre cómo funciona el espacio. Entonces, si yo vengo y les digo, bueno, en algún momento de principios del siglo XX, una persona que se llamaba Albert Einstein vino con estos postulados, y a partir de estos postulados podemos deducir todas estas otras observaciones que son muy antiintuitivas. Es lógico que a ustedes les resulte extraño, y si bien me van a creer, el objetivo, digamos, no es que me crean, sino que además estén de acuerdo conmigo. Entonces, lo que voy a hacer la primera clase de hoy, que es una de las, creo que 3 clases que le vamos a dedicar a la relatividad especial, es hablar de una historia, que en mi opinión es una, probablemente para mí, al menos en mi opinión personal, es la historia de descubrimiento más entretenida y más maravillosa de la física, pero otras personas tendrán otras preferidas, pero para mí lo es. Y la historia esencialmente de cómo se llegó a ese momento de la historia en el cual abandonamos nuestras intuiciones tan preciadas sobre el espacio y el tiempo. Y hoy creo que es un buen momento, aparte creo que es un momento, pongámoslo así, histórico para ustedes como estudiantes de física, en el sentido de que toda la física que ustedes vieron hasta ahora puede haber sido más o menos difícil hacer las cuentas o entender qué cuentas hacer, pero en todos los casos no había nada entre comillas loco, no había nada entre comillas eh, antiintuitivo. Las cosas que ustedes aprendieron y resolvieron hasta ahora en física eran cosas con las que esencialmente cualquier persona estaría de acuerdo que suceden de esa forma. Y como estudiantes de física podrían tener la intuición entonces de que va a ser de acá, o sea, va a ser exactamente igual de acá a los próximos 5 años en su carrera, y obviamente no va a ser el caso. Y creo que este es el momento, en la clase de hoy es el primer momento en el cual se empieza a notar eso, se empieza a notar, ¿vieron? No sé si les pasó alguna vez que están viendo una película que les parece una pavada, que el argumento les parece súper sencillo, que les aburre, y de repente pasa algo que les hace creer que en realidad mejor no sacar la película, porque quizás la película tiene un argumento que es más complicado de lo que ustedes sospechaban. Bueno, eso es esencialmente lo que voy a intentar transmitirles el día de hoy con esta presentación sobre relatividad especial. Y para empezar la presentación, primero quiero que nos hagamos una pregunta. La pregunta esencialmente es, ¿qué es exactamente la mecánica newtoniana? Es decir, estuvimos hablando clases enteras sobre la mecánica newtoniana, pero vamos a mirarnos un momento en el espejo y preguntarnos qué es exactamente la mecánica newtoniana. Entonces, nosotros sabemos que la mecánica newtoniana, tal como la aplicamos nosotros, principalmente es esta ecuación resuelta de distintas formas y aplicada a distintas situaciones, pero esencialmente este es el núcleo de la mecánica newtoniana. Nosotros lo que hacemos con esta ecuación es, tomamos fuerzas, vimos distintos ejemplos de fuerzas, vimos la fuerza gravitatoria, vimos la fuerza elástica, la fuerza, por ejemplo, hacen los resortes, y más adelante en la carrera van a ver otros tipos de fuerza, van a ver fuerza eléctrica, fuerza magnética, etc. Tomamos una fuerza y con esta ecuación la transformamos en ecuaciones de movimiento, es decir, algo que nos permite obtener la trayectoria de algo que se mueve bajo la influencia de esa fuerza, aplicando matemática. Pero en realidad la mecánica newtoniana no es ni lo que está antes, ni lo que está después de esta caja, sino lo que está en el medio de la caja. Es decir, a la mecánica newtoniana no le concierne averiguar cómo se comporta, por ejemplo, la fuerza eléctrica, y tampoco le concierne cómo resolver distintas ecuaciones diferenciales que aparecen de aplicar esta fórmula. El núcleo de la mecánica newtoniana es esta fórmula, junto con algo más. Es decir, esta fórmula es importante, pero no alcanza. Porque si bien la mecánica newtoniana nos da esas herramientas para construir las ecuaciones de movimiento, es importante tener en cuenta cuándo son válidas esas herramientas. No son válidas siempre. Entonces, lo que nos dicen
lo que nos dice la mecánica newtoniana sobre esa validez de las leyes es, bueno, que si valen para O, suponiendo que exista algún O para el que valen, entonces valen para otro o prima, otro observador, siempre y cuando se cumpla algo que ya vimos muchas veces en la materia, que es que la velocidad relativa entre O y O' sea una constante. Si eso pasa, entonces yo puedo decir que la posición que BR' de una partícula se puede calcular como la posición que BR menos la velocidad relativa entre los observadores por el tiempo. Y además, el tiempo que mide el observador O y el tiempo que mide el observador O' son el mismo. Eso quiere decir que siempre van a estar de acuerdo, si sincronizan sus relojes al mismo tiempo, siempre van a estar de acuerdo cuando suceden distintas cosas. No importa la velocidad con la que se muevan uno respecto al otro, siempre van a estar de acuerdo, por ejemplo, cuando ocurren ciertos eventos. No sé, cuando, por ejemplo, un resorte llega al máximo de su longitud. Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto que uno no puede agarrar cualquier fuerza que uno se le ocurre y dársela a la mecánica newtoniana y esperar que esa fuerza cumpla con estos principios que se conocen como la relatividad galileana y esto que está acá se conoce como la transformación de Galileo. Uno no puede agarrar cualquier fuerza y que a uno se le ocurre inventar y se cumplan estas leyes. Pero las fuerzas tienen que ser compatibles con eso. Entonces, les voy a dar un ejemplo de una situación hipotética en la cual, por ejemplo, alguien podría venir y meternos en una situación en la cual no valen las ecuaciones de Newton y no hay forma de hacerlas valer. Supónganse que alguien viene y nos muestra este resorte. Y nos dice que este en realidad parece un resorte ordinario, pero no es un resorte ordinario, es un resorte muy especial. Este resorte, nos dice la persona, es un resorte que en realidad su constante, ustedes recordarán que hay una constante que todos los resortes tienen, que nos dice, bueno, cuál es la proporción entre la fuerza y el estiramiento. Sí, yo les paso el PowerPoint. Entonces la constante, nos dice esta persona, en realidad no es constante. En realidad la constante depende de la velocidad relativa entre el observador, que está moviéndose junto con el resorte, y una estrella muy lejana. No sé, puse por ejemplo Deneb, que es una estrella que está algo así como del orden de 10.000 años luz, muy lejana. Entonces, supongamos que alguien viene y nos dice, bueno, este es mi resorte, y cumple con esta propiedad. Entonces, lo que pasa es que suceden cosas muy extrañas, porque supónganse que ahora yo estoy en O, y mido, por ejemplo, la frecuencia o el periodo de las oscilaciones de ese resorte. Lo calculo. Digamos, hago el experimento, pongo el resorte, lo hago oscilar, me fijo cuánto es el periodo y anoto el número. Ahora, si yo después me meto en un auto, que acá está dibujado, ¿no?, como un auto esquemático, que se mueve con velocidad B o' O respecto de O, es decir, el auto se está moviendo, y yo ahora me llevo el resorte en ese auto y lo hago oscilar, entonces como ambos vamos a tener una velocidad, la persona que está en O y la persona que está prima, seguro tiene una velocidad relativa distinta respecto de un punto arbitrario de referencia, que en este caso es esta estrella en particular. Entonces, al estar en O', lo que yo mido es un periodo distinto de resorte. O sea que, si alguien se tomó el trabajo de medir la frecuencia de resorte en O, y ahora está en O' moviéndose, bueno, simplemente con medir la frecuencia de resorte en O', podría saber que efectivamente se está moviendo con una velocidad constante respecto de O. Que eso es algo extraño, porque justamente lo que nos decía al principio invariancia de Galileo es que esas cosas no podían pasar. En realidad es más extraño todavía. Supónganse que la persona que está en O ve el auto pasar, y cuando ve el auto pasar filma un video, y a partir de ese video pueda reconstruir cuánto era el periodo del resorte. Si el auto fuese transparente y tuviese una cámara con mucha resolución, vería el auto pasar y vería al resorte moviéndose así, y podría reconstruir cuál sería el periodo de resorte. Y llegaría a un número. Pero la persona que está en O' llegaría a un número distinto, porque se está moviendo. Entonces, ¿cómo puede ser que después cuando se baja el auto la persona que está en O' y la persona que está en O discuten cuál era el periodo del péndulo del resorte y no están de acuerdo? Esas cosas no pueden pasar. Entonces, esto no significa que la mecánica newtoniana esté mal. Lo que significa es que simplemente no hay resortes de este estilo. No hay resortes cuya constante
dependa de la velocidad relativa entre el observador y una estrella muy lejana. Entonces, hay una forma de contar la historia de la relatividad especial que es la siguiente. Esto es una analogía, pero voy a desarrollar la analogía a lo largo de la clase. Supóngase de vuelta que tenemos un resorte, entre comillas. No va a terminar siendo un resorte en la historia real. Pero pensemos en la analogía que yo acabo de hacer como un, comillas, resorte, que no es ordinario. Su constante, al igual que la del resorte sin comillas de la diapositiva anterior, depende de la velocidad relativa entre la persona que está moviéndose con el resorte y una estrella muy lejana. Entonces, la historia de la relatividad especial es un montón de físicos extremadamente influyentes, incluyendo a Newton, sí, pero también a Galileo, a Maxwell, a gente que ganó el premio Nobel como Lorentz, a Poincaré, un montón de físicos extremadamente influyentes, diciendo que ese resorte en realidad sí existe. Y durante décadas, construyendo una estructura de la física alrededor de la suposición de que ese, entre comillas, resorte sí existe. Y por el otro lado, una única persona, en cierto momento de historia, diciendo que no, que al igual que lo que nos parecía obvio en la diapositiva pasada, es que no puede existir un, entre comillas, resorte con esas características. Entonces, ¿cuál es ese resorte del que estamos hablando? ¿Qué significa que ese resorte no exista? ¿Y qué implica que ese resorte no exista? ¿Y cómo llegamos a esa situación de la historia en la cual viene Einstein y nos dice que eso no existe? Entonces, ahora vamos a hablar de algo en principio completamente diferente, y lo que vamos a hablar es de la luz. No corresponde en Física 1 hablar de la luz, eso lo que van a ver de óptica, en la carrera empieza en Física 2, pero lo que les voy a contar hoy es como lo mínimo indispensable que necesitan saber, me parece, para entender de dónde viene la idea principal de la relatividad especial, que es lo que queremos ver en las clases siguientes. Entonces, la luz. Bueno, alguien llamado Empédocles, no me pregunten por qué, son increíbles los nombres de los griegos, pero bueno, alguien llamado Empédocles, en el año 500 a.C., dijo: la luz son rayos que emanan de los ojos y permiten la visión. O sea, en esa época, Empédocles estaba convencido de que cuando uno ve, lo que hace es larga rayos de los ojos, los rayos chocan con el objeto, y después los rayos vuelven y uno de esa forma ve el objeto. No, digamos, no todos los griegos tenían ideas tan extrañas. Por ejemplo, Euclides, que es el padre fundador de la geometría moderna, y alguien llamado Herón de Alejandría, también entre 300 años antes de Cristo y más o menos cerca del año 1 antes de Cristo, después de Cristo, porque sabrán que el año 0 después de Cristo no existe, decían cosas como que la luz no puede emanar de los ojos, porque si no, ¿por qué cuando yo cierro los ojos, miro las estrellas con mi cabeza y abro los ojos, no hay un retraso entre que los abro y veo las estrellas? Es decir, no hay un retraso debido al tiempo que tarda lo que largan los ojos en pegarle a las estrellas, volver. Digo, es bastante razonable. De hecho, alguien llamado Lucrecio, 50 años antes de Cristo, ya estaba diciendo cosas como esta: la luz son pequeñas pelotitas muy rápidas que los cuerpos emiten e impactan en nuestros ojos, causando nuestra visión de ellos. Entonces, si uno se pone a pensar que más o menos en el año 50 a.C., estos griegos que jamás habían hecho un experimento de óptica, tenían más o menos una idea razonable de para dónde venían los tiros con la luz. Entonces, medio que el problema ya está. Uno imagina que a partir de este punto en adelante las cosas van a mejorar. La respuesta es que no. La confusión siguió durante una cantidad enorme de más de un milenio. Esta persona que está acá es Descartes, es la persona a la que ustedes le deben el sistema cartesiano de coordenadas. Lo que decía Descartes es: miren esto es un eclipse lunar. Así se ve la luna en un eclipse lunar, pero ¿qué es exactamente un eclipse lunar? Bueno, un eclipse lunar es una alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra. Entonces, cuando ustedes están parados acá, ven a la Luna iluminada por el Sol que está atrás de la Tierra, y se ve así. Lo que decía Descartes es: si la luz tardase tiempo en llegar, habría eclipses lunares sin alineamiento entre el Sol, Tierra y Luna. ¿Está bien?
Lo que decía Descartes es, imagínense que hay una pelotita que el Sol lanza acá y que tarda un tiempo en recorrer esto. Para cuando la pelotita le pega a la Luna, y nosotros la vemos reflejada así, el Sol ya está más lejos. Entonces, lo que decía Descartes es, dado que ese tipo de cosas no las vemos pasar, entonces la velocidad de la luz tiene que ser extremadamente rápida o infinita. Galileo mismo intentó, estamos hablando del año 1600 y la gente todavía no sabe si la luz se propaga a velocidad infinita o no y cuánto tiempo tarda. Este Galileo, y Galileo lo que hizo fue un experimento en el cual agarró una linterna, la destapó y trató de medir el tiempo que tardaba en llegar la luz desde el momento que la destapaba hasta donde él estaba, y llegó a una conclusión que literalmente está escrita de esta forma. La velocidad de la luz es infinita o bien muy rápida. O sea, el tipo no tenía ni idea de cuál era la velocidad de la luz. Recién esta persona, que no me pregunten por qué tiene el pelo así, que se llamaba Ole Römer, fue la primera persona en estimar la velocidad de la luz. La forma en la cual estimaba la velocidad de la luz, estimó por primera vez la velocidad de la luz esta persona, fue así. Este es un esquema original de los que hacía este tipo, Ole Römer. Esto es el Sol. El punto A es el Sol. Los puntos K, L, H, G, F, E, es decir, estos puntos que están acá en este círculo, son posiciones de la Tierra cuando recorren la órbita alrededor del Sol. Entonces, el punto B es Júpiter, y D y C son posiciones de Io, que es una luna de Júpiter, que gira alrededor de Júpiter, el momento en el cual se hace manifiesta para una persona que está en la Tierra. Es decir, en este momento la luna está ocluida por Júpiter, porque Júpiter la tapa, y en la posición D se empieza a ocluir, empieza a desaparecer, y en la posición C empieza a aparecer. Entonces lo que notó Römer es que el momento en el cual aparece la luna Io depende de la posición de la Tierra. Es decir, no es lo mismo cuando la Tierra está acá, cuando la Tierra está acá, que cuando la Tierra está acá. Cuando la Tierra está acá, por ejemplo, uno espera que Io aparezca en relación a este punto, pero tiene que esperar un tiempito más en relación al punto G. Cuando está en el punto E, tiene que esperar todavía un tiempito más. Entonces, conociendo más o menos las características de la órbita de estos cuerpos, Ole Römer llegó a la conclusión de que no solamente la velocidad de la luz tenía que ser finita, sino que estimó un número que no estaba nada mal, que son 220.000 kilómetros sobre segundo. Entonces, lo primero que les debería llamar la atención de este número es que es enorme. O sea, la luz recorre 300 millones de kilómetros en cada segundo. Tarda aproximadamente 5 minutos en venir desde el Sol hacia donde estamos nosotros, que es una distancia considerable. La luz es rapidísima y ese es el motivo por el cual cuando Galileo, por ejemplo, intentó medirla, no pudo. Bueno, estamos en el año alrededor de 1700 y hay un fenómeno muy interesante en el mundo de la física que se llama Newton contra el mundo. Este es Leibniz. Leibniz era un alemán que el cálculo diferencial integral, digamos, las derivadas integrales, tal como las conocemos ahora, las propuso más o menos al mismo tiempo e independientemente que Newton. Pero Newton no iba a aceptar, obviamente, que compartía crédito con Leibniz, sino que se encargó de destruir a Leibniz. Es decir, se encargó, por ejemplo, de que la entidad que decidiese quién tuvo la prioridad en el descubrimiento del cálculo integral y diferencial fuese la Sociedad Real Británica, de la cual él mismo era presidente. O sea que él se encargó básicamente de rosquear para que él mismo terminase decidiendo quién tenía la prioridad. Bueno, chau Leibniz. Este que está acá es Hooke. En realidad no. O sea, Hooke lo que tuvo fue la mala suerte de aparentemente haber sugerido la ley del cuadrado de la distancia para la ley gravitatoria antes que Newton. Entonces lo que Newton se encargó de hacer es de desprestigiar a Hooke, de asegurarse de que nadie dudase de que en realidad el descubrimiento original había sido de él, de Newton, pero no solo eso, sino que además se encargó de destruir o de hacer que se destruyan todos los retratos que existían de Hooke. O sea que en realidad esta persona que está acá no es Hooke, no sabemos quién es, pero no hay retratos de Hooke. Hay algunos retratos muy horribles, y esto es literal, que aparentemente los mandó a hacer Newton. Entonces llegamos finalmente a Christian Huygens. Christian Huygens era
llegamos por primera vez a un contrincante digno de Newton. Huygens hizo, o sea, es difícil, si uno mira las cosas que Huygens hizo primero que las otras personas, se encuentra digo, ¿cómo nunca escuchamos hablar de Huygens? O sea, el tipo fue la primera persona que hizo un reloj de péndulo, pero no solamente la primera persona a hacer un reloj de péndulo, sino que su reloj de péndulo fue el más preciso que existió durante 300 años. O sea que Huygens fue el mejor relojero de la humanidad durante 300 años, entre muchas otras cosas. Y Huygens y Newton tenían ideas distintas sobre la luz. Lo que Newton decía sobre la luz no era muy distinto a lo que decía Lucrecio allá lejos y hace tiempo, cerca del año 1 después de Cristo. Newton esencialmente lo que decía es que la luz son partículas que viajan rápido en línea recta. Sobre todo porque esa era su forma de conceptualizar el mundo, digamos, partículas moviéndose por fuerzas con aceleraciones calculadas justamente con sus leyes de movimiento. Lo que decía Huygens era muy distinto a lo que decía Newton, completamente distinto. Ahora vamos a explicar en la próxima diapositiva qué quería decir, pero a grandes rasgos lo que decía Huygens es que la luz en realidad es una onda, y que las ondas no viajan técnicamente, sino que se propagan en un medio. Piensen, por ejemplo, en una cuerda. Si ustedes toman una cuerda, la tensan y la mueven para arriba y para abajo, lo que están haciendo son ondas en la cuerda. Lo mismo pasa cuando tiran una piedra o un estanque. Se generan ondas y las ondas se van propagando, ya sea en la cuerda o en el agua. Entonces, eso es lo que decía Huygens sobre la naturaleza de la luz. Entonces Newton naturalmente preguntaría, bueno, ¿y cuál sería, ¿no? ese medio? A lo que Huygens respondería, el éter. Por supuesto, el éter es un medio que lo permea todo, que todo lo que existe está sumergido en el éter, y el éter es el medio en el cual se propaga la luz. Entonces, Newton nos preguntaría naturalmente qué es el éter, y Huygens le diría lo que yo les acabo de decir, la idea de que existe esa sustancia muy tenue que, que, que permite que la luz se propague como ondas en esa sustancia. Y Newton, y esto es literalmente lo que dijo, y es esperable que alguien como Newton, que venía trabajando tanto en el problema, por ejemplo, del movimiento de los cuerpos celestes, dijese algo así. Lo que dijo es, ajá, ¿y cómo es que el éter no frena la órbita de los planetas? Porque si hubiese una sustancia en la cual todos los planetas estaban flotando, uno pensaría que del mismo modo que algo que se va moviendo en el agua se va frenando por el rozamiento con el agua, por la viscosidad del agua, naturalmente los planetas se terminarían frenando y no permanecerían mucho tiempo en sus órbitas. Y esta fue la pregunta que Newton se hizo en relación al éter, que él mismo nunca logró responder adecuadamente y por eso terminó creyendo que en realidad el éter no existe y que las partículas viajan en línea recta. ¿Qué quiere decir exactamente una onda propagándose en un medio? Bueno, supónganse que hay dos puntos en el espacio, A y B. Entonces, el desafío es enviar un mensaje del punto A hacia el punto B usando una soga en principio muy larga. Entonces, hay dos formas de resolver este desafío. El primero, que es la solución que propondría Newton, es, imagínense, yo corto la soga en pedacitos. Corto la soga en pedacitos muy chiquitos. Luego, arrojo los pedacitos con gran velocidad desde el punto A hacia el punto B, y entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, es enviar un mensaje en código Morse basado en la cantidad de pedacitos que van llegando por cada segundo. Esa es una forma, y lo que tiene de particular esa forma es que involucra un transporte neto de masa, es decir, cuando el proceso empieza, toda la masa de la soga la tiene A. Cuando el proceso termina, la masa de la soga la tiene B. B tiene un montón de pedacitos que juntos componen la soga. Hay otra solución posible, que es la solución que daría Huygens. Yo ato la soga entre A y B, y para enviar mensajes lo que hago es tiro hacia arriba de la soga y transmito la tensión de la soga entre los dos puntos, es decir, formo una onda que es algo así. Lo que estoy mostrando en este pequeño diagrama, no soy yo, sino un tal L. Pereira, a quien se lo robé de Google Imágenes, pero todo el mundo hace eso, es cada uno de estos puntitos es un puntito de pedacito chiquito de la soga. Y cuando yo, eh, según esto no tengo internet. ¿Tengo internet? ¿Hola? Sí, sí, te Sí, escuchamos. Bueno, profe. no entiendo por qué me apareció un mensaje así. Bueno, entonces, eh,
y cuando yo transmito un mensaje del punto A al punto B usando una soga, fíjense que los puntos de la soga no viajan en la dirección X. Únicamente lo que hacen es oscilan en el lugar en el que están parados. Por ejemplo, los puntitos rojos que tengo marcados. Es como si lo que hacen es una oscilación que es esencialmente el tipo de movimiento que, por ejemplo, seguiría un resorte en esta posición yendo hacia arriba y hacia abajo. Una función trigonométrica. ¿Está bien? Pero cuando yo miro el movimiento combinado, lo que hacen es, en este movimiento, le transmiten el movimiento a la partícula que es vecina en la soga, y la partícula que es vecina hace el mismo movimiento, y esto se va repitiendo de forma tal que se puede transmitir información entre el punto A y el punto B sin necesidad de que haya un transporte de masa desde el punto A hacia el punto B, lo cual parece en principio una solución un poco más inteligente que ir cortando la soga y tirándola en pedacitos. Conocemos ejemplos de ondas a rolete, eh, la famosa onda, ¿no?, de las canchas y espectáculos es un ejemplo en el cual solamente, digo, una persona no tiene que correr alrededor de una cancha de fútbol para que haya una onda, simplemente alcanza con que cada persona se pare en su lugar en el momento justo. Si ustedes piensan a la onda, a una onda que se propaga por ejemplo, no sé, esto podría ser un material que tiene ciertas propiedades elásticas. Entonces, si uno piensa a la onda moviéndose de esta forma, fíjense que una forma de pensarlo es como un montón de resortitos uno al lado de la otra, oscilando y transmitiéndose el movimiento. Entonces, naturalmente, distintos medios van a soportar ondas de distintas frecuencias típicas. O sea, lo que yo quiero decir es que si estos resortitos tienen un K mayor, recordemos que la frecuencia es proporcional a K, a la raíz cuadrada de K. O sea que a mayor constante de estos resortitos, mayor frecuencia de oscilación. Si yo tengo un medio que es menos elástico, es decir, que la constante es K, es mayor, entonces ese medio va a tender a transmitir oscilaciones, ondas con mayor frecuencia. La relación entre movimiento armónico y onda sí existe. De hecho, en Física 2, ustedes lo que van a hacer es van a escribir, en las primeras clases de la materia, van a agarrar y van a decir, bueno, van a describir una soga como un montón de resortes conectados unos con otros y van a resolver la ecuación de movimiento de todos esos resortes juntos, y lo que ahora se van a hacer es se van a preguntar qué pasa si los resortes son cada vez más al punto de ser infinitos. Y eso es lo que es esencialmente el modelo de soga que ustedes van a utilizar. Y sí, esencialmente existe una relación muy íntima entre movimiento armónico, fuerzas elásticas y ondas. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, en un material que es muy poco elástico, como el acero, ustedes golpean el acero y eso vibra el acero, transmite una onda con una cierta velocidad. Y esa vibración va a ser una frecuencia más alta que ustedes golpean, no sé, un pedazo de plástico o digamos, de un material que es menos rígido. ¿Está bien? O sea, hay una relación entre ambas cosas. Esto que está acá es una onda, pero no es el tipo de ondas que nosotros veníamos viendo. Esto es un tipo de ondas que se llama onda longitudinal. Esto es el tipo de ondas, por ejemplo, por el cual se propaga el sonido. Cada una de estas partículas podría ser, por ejemplo, una molécula de un gas, y lo que está pasando en esta onda es que va aumentando la presión, es decir, la cantidad de partículas en un determinado momento, y se va transmitiendo esa presión a lo largo del tubo, pero en realidad una partícula única, que es la que está por acá en este caso, no necesariamente tiene que transmitirse. O sea que lo que está pasando es que yo puedo tener un movimiento, también una transmisión de movimiento por el movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda de las partículas del gas en este tubo, pero sin necesidad de que haya un transporte neto de movimiento, de masa. Eso es lo que ocurre en el sonido. El sonido es este tipo de ondas, un tipo de onda longitudinal. Y uno escucha sonido, uno escucha el sonido de un evento, por ejemplo, no sé, si cae un relámpago, el trueno, uno lo escucha sin necesidad de que a uno le llegue un viento, es decir, sin necesidad de que uno le llegue un transporte de aire hacia uno donde está. Uno lo escucha simplemente porque se transmite una onda de sonido desde el evento hacia donde uno está parado. Bueno, tanto Newton como Huygens
conocían este tipo de ondas, entendían que el sonido se comportaba esencialmente como una onda propagándose en el aire. Esas cosas las sabían Newton y Huygens. Pero el problema es que pensaban que la luz tenía que ser del mismo modo que el sonido es este tipo de oscilación longitudinal en el aire. Pensaban que la luz tenía que ser este tipo de oscilación en el éter. Es decir, pensaban que no iba a ser una oscilación longitudinal, como en el caso de una soga, sino que en el éter lo que iban a observar era este tipo de oscilaciones, y ese tipo de oscilaciones era lo que iba a transmitir la luz. Y eso automáticamente causaba algunos problemas que no podían explicar. Uno de los problemas es algo que se llama birrefringencia, que es que ciertos cristales, cuando uno pone, por ejemplo, un objeto detrás, en este caso es un cristal de calcita, y yo estoy poniendo un lápiz, lo que pasa es que el lápiz aparentemente se ve doble a través del cristal. Y eso es algo que tanto a Huygens como a Newton no sabían cómo explicar en el modelo. Huygens tampoco lo sabía, digamos, el modelo en el cual la luz es una onda que se propaga de esta forma, porque no entendían cómo se podía duplicar de alguna forma la imagen si realmente el movimiento es de este tipo, del mismo modo que no se duplican los sonidos cuando pasan por un medio. Uno no escucha dos veces necesariamente un sonido, por ejemplo, cuando pasa, no sé, a través de un bosque lleno de árboles. Es difícil entender cómo se puede duplicar una imagen en este modelo de ¿No transmisión. es un eco? No, el eco es un fenómeno distinto. Okay. Esto es un movimiento a través de cristal en una única dirección. El eco involucra reflejos entre varias superficies. Esa era una de las cosas. Otra de los problemas que existía con la teoría de Huygens es algo muy interesante que observó este tipo que se llamaba Bradley alrededor de 1700. Bradley estaba investigando un fenómeno que es, digamos, no un fenómeno, pero estaba estudiando una hipótesis, pongámoslo de esta forma, que era enormemente interesante. Lo que estaba estudiando Bradley era algo que se llama paralaje estelar. ¿Qué quiere decir el paralaje estelar? Bueno, imagínense que esto que estoy dibujando acá está el Sol, y esta es la superficie elíptica, la trayectoria elíptica que sigue la Tierra alrededor del Sol. ¿Está bien? Entonces, esto que están acá son distintas estrellas muy, muy lejanas, no sabemos qué tan lejanas están, y esta es una estrella en particular, una estrella que vamos a suponer que está en el plano normal al movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol, y se aleja a alguna distancia del Sol en línea recta. Entonces, lo que Bradley se dio cuenta es que si yo estoy en este punto de la trayectoria, yo voy a ver a esta estrella, por ejemplo, casi superpuesta con esta que está acá. Porque desde mi punto de vista, que estoy acá en la Tierra, cuando miro hacia el cielo, lo que miro es la estrella a lo largo de esta línea. Entonces lo que le voy a ver es a una cierta distancia de esta estrella y casi superpuesta con esta. Ahora, si yo me paro en este punto, lo que voy a ver es al revés. Voy a ver esta estrella casi superpuesta con esta otra, y voy a ver una distancia entre esta estrella y esta de acá. O sea, lo que Bradley se dio cuenta es que a medida que la Tierra va girando alrededor del Sol, uno debería ver que esta estrella va haciendo un movimiento que también es elíptico, que también va girando. Entonces lo que hizo Bradley es, a lo largo de un año, tomó un montón de mediciones de la posición de una estrella o de un par de estrellas en relación a las demás, y se preguntó si podía haber cambios justamente en la ubicación relativa de las estrellas. Es decir, si veía que este ángulo iba cambiando. Si él hubiese podido hacer eso, fíjense que entonces, sabiendo el cambio de este ángulo, entendiendo cuánto vale esta distancia, que la gente la sabía, digamos, sabía cuál es más o menos la distancia de la Tierra al Sol, entonces, por trigonometría, uno podría calcular la distancia de esta línea rayada, es decir, cuán lejos está la estrella del Sol. Y eso es lo que quería hacer Bradley. Bradley decía, si yo puedo ver esta estrella haciendo este movimiento, entonces, si yo detecto este movimiento ocurriendo en este ángulo, que es el paralaje, puedo efectivamente reconstruir esta distancia, este lado del triángulo rectángulo, y averiguar qué tan lejos está la estrella. Eso es lo que acabo de decir, que a medida que la Tierra gira alrededor del Sol, uno debería ver una estrella lejana girar en el cielo. Entonces, mirando ese ángulo, uno puede calcular la distancia entre el Sol y la estrella. Entonces, Bradley no lo pudo hacer. Bradley fracasó miserablemente, porque cuando estaba acá, no observó absolutamente ninguna diferencia en el ángulo. Es decir, que esta estrella no se movía. Esta estrella estaba en el mismo lugar, en el cielo,
cuando estaba acá y cuando estaba acá Bradley con su telescopio. Entonces su conclusión fue, ok, entonces el ángulo es muy pequeño y esta distancia que está acá es enorme. O sea, la conclusión de Bradley fue que las estrellas deben estar muy lejos, extremadamente lejos, de forma tal que el ángulo es tan pequeño que no lo puede medir. Esa conclusión capaz no es tan interesante, pero Bradley descubrió otra cosa que sí es muy importante en este contexto. Lo que descubrió Bradley es lo siguiente. Ustedes fíjense, acá tienen a la Tierra en enero, acá tienen a la Tierra en junio, en el otro extremo de la trayectoria elíptica, y tienen en 2 puntos intermedios a la Tierra, en marzo y en septiembre. Entonces, este gráfico que está acá es, de hecho, estos son 2 mediciones que hizo, de hecho, Bradley mismo, con 2 estrellas distintas. Estas son mediciones hechas por Bradley en el 1700. Cada color es una estrella distinta. Entonces, fíjense que para ambas estrellas, estar en lo que dice January acá, que es enero, y estar en junio, que es el punto de acá, el ángulo, el paralaje, es 0, es decir, que es el mismo y digamos, no hay cambios en la posición de la estrella en este punto y en este punto. Pero lo que Bradley notó, contra todo lo que él esperaba, es que sí había un cambio en el ángulo, en la posición relativa de la estrella en el cielo, en los puntos intermedios, donde justamente él esperaba ver el menor cambio posible, porque justamente al ser una elipse, esta distancia es menor que esta distancia de acá. Entonces, Bradley se puso a pensar en este fenómeno y le resultó obviamente aberrante, lo llamó aberración estelar, porque contradecía todo lo que él había imaginado sobre cómo tenía justamente que comportarse esta diferencia. Pero después se puso a pensar y llegó a la conclusión de que quizás no es tan difícil explicar por qué cambia la posición relativa de una estrella que está en el cielo en este punto, por ejemplo. Porque imagínense que la estrella está acá arriba. De hecho, la estrella debería estar acá arriba, pero en mi PowerPoint no aparece porque aparece, aparentemente el pedacito de arriba del PowerPoint no aparece en este formato. Entonces imagínense que acá está la estrella, donde tengo el puntero. Entonces, hay claramente 2 movimientos que están ocurriendo simultáneamente en este punto. En primer lugar, la Tierra está moviéndose a una velocidad muy, muy grande en el espacio hacia allá, por ejemplo, ¿no? Está, digo, desde septiembre, en realidad, lo dibujé bien, uno está en septiembre, no, bueno, hacia el otro lado, bueno, disculpen, imagínense que esta flecha apunta en el sentido contrario, no es importante para el argumento que yo quiero hacer. O imagínense que acá dice marzo en vez de septiembre. Entonces la Tierra está moviéndose hacia allá con una velocidad muy grande. Y Bradley está parado acá, justamente moviéndose con la Tierra a esa velocidad. Al mismo tiempo, hay un rayo de luz, o una partícula de luz, o lo que fuese, incidiendo desde la estrella hacia donde está Bradley. Entonces, la velocidad con la que Bradley ve al rayo en la Tierra parado, en realidad es la composición de los 2 movimientos. Es decir, Bradley ve al rayo de luz, si ustedes están moviéndose hacia allá con una cierta velocidad y el rayo de luz está cayendo perpendicular, lo que ustedes miran con un telescopio en realidad es la trayectoria relativa al cuerpo que está moviendo, está inclinada, es la composición de los 2 movimientos. O sea que yo traslado este vector hacia donde está parado Bradley y reconstruyo de dónde viene el cuerpo va a parecer que su luz viene de más atrás, es decir, no de este punto, sino de un punto atrasado, simplemente porque la composición del movimiento hace que aparezca inclinado la luz que llega a la Tierra. Y eso es lo que ocurre en la aberración estelar. O sea, es un cambio aparente de la posición relativa de las estrellas por la composición de velocidades, y es exactamente lo mismo que pasa cuando ustedes, por ejemplo, están en un auto a gran velocidad o una velocidad razonable y ven que las gotas no es por la distancia del trazo, sino por la velocidad. Imagínate que vos estás en un auto. Vos no ves a las gotas de agua de la lluvia caer hacia abajo. Vos lo ves caer con un cierto ángulo inclinado. Entonces a vos te podría parecer que en realidad está lloviendo inclinado, pero no está lloviendo inclinado, está lloviendo hacia abajo. Solo que como vos te estás moviendo, vos lo que ves es la composición de tu movimiento y del movimiento de las gotas que caen, y eso te hace parecer que es inclinado. Lo mismo está pasando con los rayos de luz que veía Bradley. Eso, por la composición de los 2 movimientos, a él le parecía que los rayos venían inclinados, entonces cuando miraba en el cielo de dónde estaban proveniendo esos rayos, él encontraba que en vez de estar viniendo de acá, que es donde vendrían si él estuviese quieto en el movimiento, en realidad estaban viniendo de un punto anterior, y eso es el motivo por el cual encontró este ángulo de acá. Pero el punto
que es interesante de esto es que, y esto era el argumento a favor de lo que Newton proponía, es que en realidad la composición de velocidades, al menos en esa época, la gente la tenía clara para cosas como gotas de lluvia, es decir, para cuerpos que se movían eh, como cuerpos balísticos, cuerpos materiales, no desplazamientos en medios. Es decir, la composición de velocidades explicaba la aberración estelar en un modelo en el cual lo que estaba viniendo era análogo a las gotas de lluvia. Lo que estaba viniendo eran ciertos corpúsculos que transmitían la luz. Entonces la composición de velocidades podía explicar la aberración estelar, y eso fue, junto con el tema de la birrefringencia, considerado un apoyo hacia la teoría corpuscular de Newton, y se podría decir que Huygens perdió la batalla también contra Newton en cuanto a si la luz eran corpúsculos o era una onda. La gente, considerando estas dos cosas, la birrefringencia y la aberración estelar, y sumado obviamente al hecho político de que Newton era enormemente influencial en el pensamiento de su época, terminó concluyendo de que, bueno, de que en realidad la hipótesis de que existe cierto medio llamado el éter, en el cual se propagan las ondas, bueno, probablemente no es cierta, y que vamos con la teoría de Newton, vamos con la teoría de los corpúsculos transmitiendo la luz. Bueno, y esto era en el año 1700, pero algo que es interesante en la historia del pensamiento es que, está bien, quizás es difícil estar en el 1700 y ser Leibniz o ser Hooke y tener que discutir con una persona como Newton. Ahora, después de que se murió Newton y después de que enterraron a Newton, el tiempo fue pasando y la gente le dejó de importar un bledo qué clase de personalidad tenía Newton, y si Newton iba a venir a buscarlos o no porque lo contradecían. Entonces, lo que terminó pasando es que la gente volvió a evaluar los méritos de la hipótesis ondulatoria de la luz, y se dio cuenta de que si uno pensaba un poquito más, quizás Huygens no estaba tan equivocado. Por ejemplo, este es Fresnel, y Fresnel vivió alrededor del año 1800, o sea, ya estamos en el siglo XIX. Y lo que Fresnel se dio cuenta es, bueno, si la birrefringencia, o sea, si la luz en realidad no es una onda longitudinal, como en el caso del sonido, sino que es una onda transversal, entonces quizás podemos explicar inteligentemente la birrefringencia. Lo que se dio cuenta Fresnel es que una onda que es transversal, en realidad puede tener distintos ángulos la onda en relación al medio del material en el que incide. Es decir, ustedes imagínense que esta onda ahora es una onda transversal, una onda que hace este movimiento. Bueno, este movimiento se puede rotar en ángulos, en distintos ángulos, en relación a la superficie en la que incide. O sea, si yo la veo de costado la onda haciendo un movimiento transversal, el movimiento puede ser una cosa así, pero también puede ser una cosa así, puede ser una cosa así. Es algo que eso no pasa para una onda que es longitudinal. Para una onda transversal, sí, o sea, uno puede tener una onda con distintas orientaciones, lo que se llama polarización. Y lo que descubrió Fresnel es que un material birrefringente lo que hace es distintas componentes de la onda transversal, la componente X y la componente Y, se transmiten con distinta velocidad en el medio. Entonces, como se transmiten con distinta velocidad, lo que pasa es que recorren rectas distintas y del otro lado aparecen en puntos diferentes. Entonces, uno acá observa una imagen y acá uno observa la otra imagen de vuelta. Eso es algo que van a ver en física 2, van a explicar esto cuando vean bien qué es lo que significa que una onda esté polarizada. Pero es algo que solamente puede pasar con ondas transversales. Y no era tan difícil, quizás para Huygens o Newton, darse cuenta de que en realidad no hacía falta rendirse tan rápido. Capaz era más lógico conseguir una onda transversal. Pero creo que estaban todos tan convencidos quizás de que en realidad la luz eran corpúsculos que, bueno, que no lo exploraron suficiente. Fresnel sí Perdón, exploró, profe, sí. ¿la del sonido era la transversal o No, era la del sonido es longitudinal? longitudinal. La del sonido es longitudinal. Listo, Imagínate listo. que se va comprimiendo el aire, digamos, y eso va transmitiendo la onda, pero no hay un movimiento hacia arriba y hacia abajo de las partículas. O sea, transversal es que las partículas del medio se mueven perpendiculares hacia donde se está transmitiendo la onda, y longitudinal es que se mueven en paralelo. Esa es básicamente la diferencia. Esta otra persona que está acá también vivió cerca durante el siglo XIX y se dio cuenta de algo que todavía era más contundente a favor
de la hipótesis de que en realidad la luz es una onda. Lo que se dio cuenta Jung es lo siguiente. Imagínense que yo, en este diagrama que está acá, esto que está acá es una luz, una fuente de luz, pero puede ser de cualquier otra onda en realidad, puede ser de agua, por ejemplo, esto puede ser un estanque, lo que fuese. Entonces, lo que yo estoy viendo que es la onda viajar. Los colores representan si la onda está arriba o si está abajo, es decir, si esto fuese, por ejemplo, una onda de agua, yo me estoy moviendo con la onda de agua y acá hay una cresta de la ola, hasta que la cresta de la ola, que es los colores rojos, golpean con esta pared. Y en la pared yo voy a abrir un pequeño agujero. Entonces, lo que va a pasar es que ahora la onda se va a irradiar a partir de ese agujero como si fuese semicírculos. Esto es algo que, si ustedes no me creen que esto es lo que pasa, simplemente agarren una superficie plana, llénenla con agua, pongan alguna madera o algo, hagan un pequeño agujero y van a ver que este es el tipo de movimiento que ocurre. En física, en laboratorio 2 van a hacer ese tipo de experiencias y van a básicamente verificar lo que yo les estoy por contar. Ahora imagínense que en vez de un agujero hacen dos agujeros. Entonces, si hacen dos agujeros, lo que pasa es lo siguiente. Está la onda que emana de este agujero y está la onda que emana de este agujero. Y cada uno tiene sus propias crestas y sus propios valles, es decir, los momentos en los cuales la onda está en la parte superior y los momentos en los cuales la onda está en la parte inferior. Lo que pasa es que hay momentos en los cuales la cresta de una ola choca con la cresta de la otra ola, y lo que pasa es que las crestas se suman. Es decir, ahora tengo una ola con una cresta que es el doble de las crestas individuales. Pero también hay momentos en los cuales la cresta de una ola choca con el fondo de la otra ola. Lo que pasa en esos casos es que el fondo y la cresta se anulan y parecería que en ese lugar no hay un desplazamiento neto. Eso es algo que se llama interferencia de ondas, y si ustedes ponen acá, si esto fuese luz, y si ustedes ponen acá una tabla, por ejemplo, una película fotográfica donde pueden medir la luz, lo que va a pasar es que van a ver este tipo de patrón, que significa que en estos puntos donde ven luz es donde se sumaron la contribución de las dos ondas, y donde está oscuro es donde se anularon entre sí. Y eso es algo que, de nuevo, van a ver bien en Física 2 y van a hacer el experimento también, pero, de nuevo, no hace falta ir a ver a la luz para convencerse de que esto es algo que tiene que pasar. Fíjense que esta persona lo que está haciendo es, con dos pelotas, no sé exactamente qué son, está golpeando el estanque y salen dos ondas de cada uno de los golpes. Y hay lugares, ustedes fíjense que hay como rayas acá. ¿Sí? Si lo volvemos a ver, se forman como unas rayas, las cuales parece que no hay oscilación. En esas rayas lo que está pasando es, se está anulando la parte, la cresta de una de las olas con el fondo de las otras olas, y se están anulando y pareciera que no hay ondas, que no hay desplazamiento en esas rectas. Eso es algo que, digamos, Jung se dio cuenta, hizo el experimento y encontró esto para la luz. Jung encontró esto para la luz del mismo modo que acá lo encontramos para un estanque. Entonces Jung esto le hizo entender que, bueno, que no hay forma de que esto ocurra con partículas. Este tipo de cosas no es lo que uno esperaría con partículas. Con partículas uno esperaría que las partículas se bloqueen acá, excepto en este agujero y en este agujero, y que dejen, digamos, dos marquitas, una acá y otra marquita acá. Pero uno no esperaría este patrón de interferencia con partículas. Uno lo espera con ondas. Y es lo que Jung vio. Entonces Jung se convenció todavía más de que en realidad Huygens tenía razón, de que en realidad la luz se transmite como ondas en algún medio. Entonces, ahora llegamos a un momento que es alrededor de la mitad del siglo XIX, donde tenemos que recordar un poco, bueno, de qué va de vuelta la mecánica newtoniana, y de que en realidad la física es algo muy grande y es algo muy complejo y que tiene muchas contribuciones distintas, de distintas ramas y experimentos, y que hay toda una rama de la física que ignoramos hasta ahora. Acá, en la caja izquierda, lo que yo les estoy mostrando es, bueno, lo que vimos hace un rato, la idea de que la mecánica transforma fuerzas en ecuaciones de movimiento. Pero, ¿qué fuerzas? Bueno, en la época de Newton, la gente conocía la gravitación. Hooke había propuesto la fuerza elástica, es decir, la fuerza que hacen los resortes, que en realidad no parece ser el mismo tipo de fuerza de la gravitación, es decir, no parece ser tan fundamental como la gravedad. La gravedad era conocida y era más o menos entendida por Newton y por otras personas,
Y después nada más. O sea, estas eran las fuerzas que la gente podía poner en la ecuación de Newton para sacar ecuaciones de movimiento. Lo que fue pasando a lo largo del siglo XVIII, hasta llegar a más o menos a la mitad del siglo XIX, es que por supuesto la gente se dio cuenta de que había otros fenómenos en la naturaleza. Y eso es algo que sí no les puedo contar con detalle, pero gente, todas estas personas, como Ørsted, Ampère, Coulomb, Gauss, Faraday, empezaron a experimentar con materiales cargados eléctricamente y con imanes. Y llegaron experimentalmente a otras leyes que gobernaban justamente el comportamiento de las cargas y de las corrientes eléctricas. Y eso llegó a su pináculo, es decir, llegó a integrarse. Sí, Gauss están absolutamente todas. Llegó a integrarse en la física esencialmente por el trabajo de Maxwell. Maxwell lo que hizo fue, si bien Maxwell entendía algo de física experimental y podía hacer experimentos, Maxwell era el prototipo de lo que hoy llamaríamos un físico teórico. Todas estas personas que están acá, incluyendo Gauss, dicho sea de paso, hacían experimentos para entender las fuerzas electromagnéticas. Y todos eran matemáticos y físicos más o menos hábiles. Bueno, Gauss obviamente era infinitamente mejor matemático que todas las demás personas que vamos a ver en las diapositivas, pero Faraday o Coulomb o Ampère eran decentes matemáticos y eran decentes experimentadores. Maxwell era esencialmente un físico teórico. Maxwell lo que hizo es, se puso a pensar en todas las leyes distintas a las que habían llegado estas personas y se puso a pensar si en realidad todas esas leyes no reflejaban un mismo fenómeno. Es decir, si no había una única forma matemática de poner al mismo fenómeno en ecuaciones que ya no fuese una contribución de distintas leyes aisladas, sino que fuese una ley unificada. Y lo que llegó es a esto que están acá, que son justamente las ecuaciones de Maxwell. Y ustedes van a ver a las ecuaciones de Maxwell en física 3, las van a empezar a ver y las van a explorar en toda su complejidad en física teórica 1. Pero lo que es interesante de las ecuaciones de Maxwell es que representan una forma unificada de dar cuenta de las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas. Y por ejemplo, acá hay cosas que ustedes no saben que son todavía, que son por ejemplo epsilon 0 o mu 0, y esas constantes, estas cosas son constantes, epsilon 0, mu 0, piensen en ellas como constantes fundamentales de la naturaleza. Del mismo modo que yo, por ejemplo, para calcular la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos, lo que hago es multiplico la masa de un cuerpo por la masa de otro cuerpo, divido por la distancia al cuadrado y multiplico eso por la constante G de gravitación universal. Si yo quiero calcular la fuerza entre dos cargas, esto es algo que descubrió Coulomb, lo que hago es parecido, multiplico la magnitud de una carga por la magnitud de otra carga, divido por la distancia que los separo y multiplico por esta cosa que está acá. Y esta cosa que está acá básicamente es, en algún lugar de esta cosa está metido epsilon 0, que se llama la permitividad eléctrica del vacío, y es una constante de la naturaleza, del mismo modo que G es una constante de la naturaleza. Sí, son integrales, solo que son integrales en 3 dimensiones, y por eso ustedes no, digamos, este símbolo no lo conocen, lo van a empezar a conocer en la próxima matemática que vean, en física 3. Pero no importa, digamos, son integrales multidimensionales, y a partir de estas leyes se pueden explicar, digamos, todo lo que antes se sabía del electromagnetismo. Pero lo que quiero decir es, lo que quiero que quede claro es que acá hay nuevas constantes que aparecieron en las ecuaciones, que del mismo modo que yo necesito a la constante G para explicar la proporcionalidad entre el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado con la fuerza gravitatoria, del mismo modo necesito a epsilon 0 para poner acá una constante de proporcionalidad que sea la constante adecuada para justamente obtener la fuerza eléctrica. Y lo mismo con mu 0 para la fuerza magnética. Mu 0 se llama la permitividad magnética del vacío. No importa. Lo central es esto que les muestro acá, y ahora, sí, en la próxima diapositiva, viene el golpe mortal, el golpe final para la teoría corpuscular de Newton. Porque lo que se dio cuenta Maxwell, y creo que debe haber sido uno de los momentos más maravillosos en la historia de la física, Maxwell se dio cuenta de lo siguiente. Maxwell se dio cuenta que si se ponía a resolver las ecuaciones que él había, digamos, que él había escrito, pasaba algo muy interesante. Si él se ponía a resolver las ecuaciones, encontró que en las ecuaciones había soluciones que predecían ondas
que se desplazaban con cierta velocidad. Es decir, imagínense que ustedes tienen las ecuaciones que describen una soga, entonces ustedes se ponen a intentar encontrar soluciones para esas ecuaciones y descubren, bueno, de que hay una solución en la cual la soga lo que hace es transmitir una onda. Y además, si ustedes conocen la elasticidad del material, pueden incluso saber a qué velocidad típica se va a propagar la onda. Bueno, Maxwell, enroscándose con estas ecuaciones, encontró que aparentemente sus ecuaciones predecían justamente la existencia de ondas que se desplazaban con esta velocidad, donde mu0 y epsilon0 son constantes fundamentales de la naturaleza. Y cuando hizo esa cuenta, llegó a la conclusión de que 1 sobre la raíz de mu0 epsilon0 era prácticamente igual a todos los estimativos que se conocían para esa época de la velocidad de la luz. Es decir, que Maxwell llegó a la conclusión, sin tener probablemente la menor sospecha, de que ahora sus ecuaciones, las ecuaciones que él había descrito, describían a la luz como ondas. Y que constantes de la naturaleza, como epsilon0, mu0, que en realidad tenían que ver con, por ejemplo, calcular la fuerza entre dos cargas, cuando uno las combinaba, obtenía la velocidad de la luz. ¿Entienden por qué esto es bastante sorprendente, no? Porque a priori la electricidad y el magnetismo no tenían nada que ver con la luz. O sea, digo, eran cosas que tenían que ver con cargas eléctricas, corrientes eléctricas. ¿Qué es lo que puede tener que ver eso con la luz? Bueno, si uno hace la cuenta con las constantes y llega a la velocidad de la luz, claramente de golpe esto ahora tiene algo que ver con la luz. Entonces, Maxwell llegó a la conclusión de que en realidad la luz no es otra cosa que ondas electromagnéticas. La luz son ondas electromagnéticas, ondas que tienen este aspecto, es decir, donde un campo, una fuerza, eso es algo que va a quedar más claro para ustedes en Física Teórica 3, se va transmitiendo transversalmente a una dirección de propagación en el espacio con una velocidad c. Y entonces la fuerza eléctrica se transmite, por ejemplo, acá como la onda que es azul, y la fuerza magnética siempre es perpendicular a la fuerza eléctrica. Este es el tipo de aspecto que tiene una onda electromagnética propagándose en el espacio. Y su velocidad es esto. Y lo que nosotros llamamos luz es un ejemplo de onda electromagnética, pero en realidad hay muchísimos. Es decir, no sé, las ondas de radio, los microondas, el infrarrojo, la luz ultravioleta, los rayos X, todos son ondas de este estilo. Y lo que varía esencialmente es la distancia entre estos dos puntos, lo que sería la longitud de onda. Para longitudes de onda muy grandes, nosotros no vemos no vemos las oscilaciones. Y para longitudes de onda muy pequeñas, tampoco. Las vemos solamente por una franja relativamente pequeña de longitudes de onda. Y eso es lo que nosotros llamamos luz, es el espectro visible. Y todo eso, básicamente, es lo que descubrió Maxwell estudiando la electricidad y el magnetismo. Y ahora viene, ahora se da vuelta la tortilla conceptual. Ahora, si ustedes no prestaron atención, hasta ahora este es el momento exacto en el cual tienen que despertarse y prestar atención. El Sol emite muchas longitudes de onda, solo que nosotros vemos solamente con nuestros ojos cierta parte de ese espectro. Pero en realidad emite, digamos, no termina de emitir luz en este espectro que nosotros vemos, sino que emite en un montón de longitudes de onda y con los instrumentos adecuados, que no son nuestros ojos necesariamente, sino otros instrumentos. No, todas no. O sea, hay cosas como los rayos cósmicos, por ejemplo, que no vienen del Sol. Son cosas con una energía enorme y longitudes de onda súper pequeñas que claramente no vienen del Sol, sino de otros eventos en el universo que son mucho más lejanos. Ese es un ejemplo. No emite con todas las longitudes de onda iguales. Pero en el visible, si nosotros vemos a la luz del Sol como blanca, el blanco es la superposición de todas estas longitudes de onda. Entonces, si nosotros vemos algo blanco aproximadamente, significa que probablemente tenga una contribución de todas las longitudes de onda del espectro visible. Bien. Bueno, entonces ahora viene lo que ustedes tienen que seguirme en este razonamiento. El razonamiento es el siguiente. Epsilon 0 y mu 0, que son dos constantes, yo las comparé, por ejemplo, con G, la constante de gravitación, son características propias de la fuerza electromagnética. Son cosas que determinan la naturaleza de la fuerza electromagnética. Del mismo modo que G, por ejemplo, determina la naturaleza de la fuerza gravitatoria. Entonces, epsilon 0 y mu 0
si dependiesen de la velocidad con la que yo me muevo, entonces eso implicaría que la validez del electromagnetismo depende del sistema de referencia. Es decir, estamos de vuelta en el caso, ¿no?, del resorte. El resorte, su constante, la constante K del resorte, es la que determina la fuerza que el resorte hace. Es esencialmente lo que define la interacción elástica de ese resorte. Entonces, si la constante K del resorte dependiese de la velocidad con la que el resorte se mueve, nosotros ya vimos en una diapositiva anterior de que eso implica problemas, porque entonces distintos observadores ven al resorte con un periodo distinto y no se pueden poner de acuerdo en cuál es el periodo real del resorte. Entonces, lo mismo pasa si epsilon 0 y mu0, que determinan la velocidad con la que se mueve la luz, también dependen del sistema de referencia. Imagínense el siguiente caso. Imagínense que tenemos un observador O, por ejemplo, parado en la superficie de la Tierra, y un observador O', que está en el auto, que está moviendo con una velocidad O' en relación a O. Y en un determinado momento, el observador que está en O' prende una linterna. Entonces, la pregunta que se hacen los observadores es, bueno, ¿con qué velocidad se está desplazando la luz que sale de la linterna? Entonces, si nosotros venimos y decimos, por ejemplo, como sería el resultado de aplicar las transformaciones de Galileo, que lo que tiene que pasar es que la luz que sale de la linterna tiene que tener la velocidad, la del auto, más la velocidad de la luz, llegamos a un problema. Porque eso significa entonces que para la persona que está en el auto, estas cosas, epsilon 0 y mu0, deberían tener otro valor, porque si no, la luz no tendría nunca esta velocidad. La luz tiene una velocidad c, que es 1 sobre la raíz cuadrada de esto, por esto. Si alguien mide una velocidad de propagación de la luz que no es c, eso solo puede ocurrir si estas cosas son distintas. Pero estas cosas son justamente la característica fundamental de la fuerza electromagnética. Esto es análogo a lo que pasaba con el resorte. Si K es una característica propia del resorte, K no puede depender de la velocidad del observador en relación a un punto de referencia arbitrario, y del mismo modo, si epsilon 0 y mu0 son características propias de la fuerza electromagnética, bueno, entonces no pueden depender del observador y la velocidad con la que se mueve. Es decir, que si para el observador no, la velocidad de la luz tendría que ser más rápida, porque tendría que sumarle a la velocidad de la luz la velocidad con la que está moviendo el auto, entonces, porque bueno, la velocidad depende inversamente de epsilon 0 y mu0, entonces ellas deberían ser menores en su magnitud. Entonces, si fuesen menores en su magnitud, todos los fenómenos electromagnéticos vistos por O y vistos por O' también serían diferentes. Si volvemos algunas diapositivas para atrás, ustedes recordarán que para calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas, yo tengo que hacer el producto de las cargas sobre la distancia que las separa por un número que tiene que ver con epsilon 0. Si epsilon 0 es diferente para el observador que está en O que para el O', entonces, si el observador que está en O' tiene dos cargas, mide la fuerza entre esas dos cargas, va a llegar un valor, pero si O lo hace desde su posición, va a llegar otro valor. Pero la fuerza entre dos cargas no debería depender de si uno está en O o si uno está en O'. Eso debería ser siempre lo mismo. O y O' deberían ponerse de acuerdo sin problema de cuál es la fuerza entre las dos cargas. Entonces, claramente, epsilon 0, que es una característica propia de la fuerza eléctrica, no puede depender. Entonces, la velocidad de la luz tampoco, porque si la velocidad de la luz dependiese, bueno, también deberían depender epsilon 0 y mu0. Entonces, ¿cómo salimos de este embrollo? Bueno, hay una forma, que es la que propuso Maxwell. Maxwell se dio cuenta de que esto podía ser un problema. Él entendió enseguida que no podía ocurrir lo que está pasando acá, es decir, que la velocidad de la luz para la persona que está en el auto no podía ser la suma de C más B0' por O. Más BO' por O. Entonces, lo que propuso Maxwell es la siguiente solución. Porque si vos te fijás, a ver, estamos de acuerdo que la velocidad de la luz, si este fuese el caso, si esto es lo que sucede, para la persona que está en el auto, la velocidad de la luz tiene un valor mayor. Mejor dicho, para la persona que está no en el auto, sino la persona que está para la persona que está la velocidad de la luz que mide es mayor que la que está en O', ¿no? Porque uno lo que tiene que hacer es componer las velocidades usando la transformación de Galileo. Entonces, si esto que está acá, desde el sistema de referencia es
una velocidad c hacia allá, y esto tiene una velocidad de más para allá, entonces desde O lo que ves es la suma de las dos velocidades. Pero c en realidad era 1 sobre estas cosas. Entonces, si 1 sobre estas cosas es mayor, significa que estas cosas que están abajo dividiendo son menores. ¿Se entiende? Pero, profe, ¿le puedo proponer algo? Sí, Si yo voy en una lancha a la velocidad de la luz sí. y tiro una pelotita que se llama fotón, la tiro Ok. de mi lancha al agua, la Sí. velocidad con que van las ondas va a ser la misma para medida desde la lancha y medida desde la Tierra. Bueno, ahora Lo vamos a que llegar quiero a esa. decir es que una Sí. vez que la linterna despide un fotón, una energía, una onda, lo Ujú, que sea, la ujú. onda se rige por las leyes que son medibles y comunes a las dos, ¿o no? Sí, esa es la solución que propuso Maxwell. O sea, estamos de acuerdo que esto no puede pasar. Es decir, no puede pasar que la velocidad de la luz para O y para O' sean distintas, porque estas cosas deberían de ser distintas para O y para O'. Lo que propuso el compañero es exactamente lo mismo que propuso Maxwell. Lo que dijo el compañero es, bueno, una vez que yo estoy en una lancha y yo, por ejemplo, tiro una piedra desde la lancha, entonces yo veo que una onda sale desde donde cayó la piedra. Pero tanto la persona que está en la lancha como la persona, digamos, que está digamos, para la persona que está en la orilla, no depende, la velocidad con la que se propaga esa onda en el agua no depende en realidad digamos, de que la persona que tiró la piedra haya estado en una lancha. Depende justamente de cómo se propagan las ondas en el agua. Eso es lo que propuso Maxwell. Eh, entonces, no puede pasar porque en O mide 300 kilómetros por segundo. No pueden pasar porque si en O y O' midiese una velocidad de la luz distinta, entonces eso significaría que esta cosa que está acá es distinto para los dos. Y si esta cosa que está acá es distinto para los dos, por ejemplo, si epsilon 0 es distinto para los dos, entonces todas las fuerzas, por ejemplo, que dependen del 0 serían distintas para O y para O'. Y eso es algo que no puede ocurrir, porque la fuerza es la fuerza, tiene que ser la misma para O que para O'. ¿Se entiende? Este es un punto importante, está bueno que quede claro. La analogía es con el resorte, de vuelta, es, si yo tengo una fuerza cuya intensidad depende de la velocidad con la que yo me muevo, entonces va a ser muy difícil que dos personas que están moviendo una con velocidad constante respecto de la otra lleguen a una misma conclusión para cuánto vale esa fuerza. Pero si no llegan a una misma conclusión, entonces justamente lo que está pasando es una situación en la cual no vale el principio de relatividad de Galileo y se cae abajo lo que es la mecánica de Newton. Bueno, entonces, ¿qué propuso Maxwell? Bueno, algo muy similar a lo que propuso el compañero. ¿Cuál es la solución que propuso Maxwell a este problema? Bueno, la solución es, la luz se propaga en un medio llamado éter. O sea, volvemos a lo que dijo Huygens. El éter se extiende por todo el universo. El éter es un sistema de referencia privilegiado en el cual únicamente en ese sistema de referencia valen las leyes de la electrodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir con esto Maxwell es, las leyes de la electrodinámica valen si yo estoy quieto en relación al medio en el cual se propagan las ondas en ese medio. Es decir, si yo estoy quieto en relación al éter. Si yo me muevo en relación al éter, entonces yo ya veo distintas velocidades para la luz, pero eso no es problema, porque en ese sistema de referencia que se está moviendo ya no valen las leyes de electrodinámica. No es un buen sistema de referencia. Así que el hecho de que de golpe esa persona que se está moviendo mide otras cosas, bueno, es culpa justamente de que está en un sistema de referencia que no es el correcto para hacer electrodinámica. Es decir, Maxwell limitó enormemente su teoría a un único sistema de referencia, y ese sistema de referencia es el sistema de referencia que está quieto respecto al éter. Entonces lo que dice Maxwell es, bueno, entonces, si O está en reposo en relación al éter, imagínense que O es una persona que está en reposo en relación al éter, entonces O tiene que medir que la velocidad de la luz es siempre c. No importa con qué velocidad se esté moviendo la fuente. Pero O' quizás ve otra velocidad distinta. O' va a ver c menos la velocidad con la que está moviendo prima. Pero eso no es problema, porque en O' no valen las leyes de electrodinámica, porque O' se está moviendo en relación al éter. Entonces, esa es la solución que propuso Maxwell. Me paro en el sistema de referencia del éter y listo. Bueno, para que entiendan la analogía,
pensemos en esto. Piensen en un avión. Piensen en un avión que se está moviendo con una velocidad O' respecto de O, donde O es una persona que está parada en la Tierra. Y piensen que alguien se sube a la parte de arriba del avión y prende un megáfono. Y con ese megáfono lo que hace es despedir una onda de sonido. Entonces, lo que pasa es lo que dijo el compañero. Desde O mide que esta velocidad es la velocidad del sonido. Es decir, O no mide que esta velocidad que sale del megáfono es esta velocidad más la velocidad del sonido. O mide la velocidad del sonido, porque esa es la velocidad en la que se propagan las ondas en el aire. Esa es una característica del medio en el cual se propagan las ondas. Entonces, O, lo que está pasando es que está en un sistema de referencia privilegiado para medir la velocidad del sonido, porque O está quieto en relación a la atmósfera. O no está moviéndose una gran velocidad en ese medio. O está quieto en ese medio. Entonces, O está en un buen sistema de referencia para medir la velocidad real del sonido. Mientras que O' está moviendo a gran velocidad en ese medio, y O' no está en un buen sistema de referencia para medir esa velocidad. Es decir, que O está en reposo en relación al medio donde se propaga el sonido, entonces lo que mide es la velocidad real del sonido. O' mide otra velocidad, pero eso justamente porque se está moviendo en ese medio. De hecho, si este avión fuese un avión supersónico, que los hay, es decir, un avión que se mueve a una velocidad más rápido que el sonido, una persona que estuviese en este avión lo que vería es al sonido alejarse hacia la izquierda, no hacia la derecha. Es decir, que el avión dejaría constantemente atrás al sonido que el avión mismo genera. Y eso es lo que pasa justamente en un avión supersónico. Acá tengo una pequeña animación que lo muestra. Esperen que la animación vuelva a empezar. Ahora respondo a la pregunta. Esto es un avión supersónico y este es alguien que está en la Tierra. Entonces, lo que está pasando es que si se genera un sonido, por ejemplo por los motores o por un megáfono, se van generando ondas que se propagan con la velocidad del sonido en el medio, pero para la persona que está en la Tierra, lo que le llegan son ondas que se mueven a la velocidad del sonido. Es decir, no le llegan ondas que son la suma de esta velocidad más la velocidad de la onda. Pero para la persona que está en el avión, lo que pasa justamente es que va dejando atrás las propias ondas que genera. Si va lo suficientemente rápido, efectivamente no podría escuchar. En el vórtice que se formó ahí, esa diagonal abajo, ¿es el estallido sónico? Claro, hay algo que se llama estallido sónico, que es cuando la presión de las ondas que se van acumulando en la parte delante de la cosa que se mueve es tan grande que efectivamente hay como una especie de explosión cuando justamente entonces cruza el avión el medio. Eso es lo que van a ver en Estructura de la Materia 1, es muy divertido, pero no lo escuchan, efectivamente no lo escuchan. O sea, si hay alguien que está parado acá, en el avión, y alguien que está parado acá le grita con un megáfono, la persona que está acá no va a escuchar nada, porque para las ondas se van a propagar, se van a intentar propagar en relación a la persona que está acá, pero nunca van a llegar, porque la persona se va a mover más rápido que las ondas mismas, y las va a dejar atrás. Y es descapotable. Claro, sí, el avión es complicado, un avión real. Bueno, pero sigamos. Entonces, el éter, en realidad lo que dice Maxwell, es como una especie de atmósfera donde se propaga la luz. Y como en el caso de la atmósfera, hay buenos sistemas de referencia para medir la velocidad del sonido, por ejemplo, cuando uno está quieto en relación a la atmósfera, y malos, que es, por ejemplo, cuando uno se mueve en relación a la atmósfera. Es exactamente eso lo que decía Maxwell. Entonces, la gente se empezó a preguntar, bueno, el éter, ¿qué propiedades tendría que tener? Porque ya la gente estaba bastante convencida de que efectivamente el éter era algo real, digamos, porque si no de otra forma, no se podía explicar cómo hay un sistema de referencia en el cual valen las leyes del electromagnetismo, y además, en qué medios que se propagan las ondas que descubrió Maxwell. Entonces, no, el éter no es la materia oscura. Entonces, las propiedades del éter, algunas son, bueno, es un fluido, es decir, no es un sólido. Tiene que ser un fluido porque llena todo el espacio, por ejemplo, el espacio en el cual se mueven los planetas, y no está obstruyendo los planetas como si fuese un sólido, como una pared. Es algo entre los cuales los objetos se mueven en relativa libertad. Ahora, es un fluido que además la densidad de ese fluido es muy, muy baja, porque nadie logró pesar nunca el éter en esa época. Pero al mismo tiempo, recuerden el ejemplo que yo les había dado de un material propagando una onda con una cierta frecuencia, donde a mayor frecuencia, mayor constante K, es decir, este movimiento debería ser más rápido, es decir, que la constante del medio debería ser más rápida. Bueno, cuando la gente hizo la cuenta, poniendo que esta omega K es básicamente la frecuencia
de las ondas que componen la luz, llegó a la conclusión de que si el éter fuese un medio material, tendría que ser increíblemente rígido. Sería, de hecho, millones de veces más rígido que el acero, porque necesitaría transmitir una vibración con una frecuencia enorme. Entonces llegamos a que el éter es raro, es muy poco denso, pero al mismo tiempo es fluido y al mismo tiempo tiene que ser inmensamente rígido, y además nadie había logrado detectar, por ejemplo, su viscosidad. Si el éter fuese viscoso, justamente la objeción que levantó Newton hacia lejos y hace tiempo sería correcta, es decir, los planetas se frenarían lentamente por la viscosidad con el éter. Entonces, es como eso no parece estar ocurriendo, bueno, entonces, cual sea la viscosidad del éter, aparentemente es indetectable. Al mismo tiempo que también es transparente, incompresible y muchas otras cosas más. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que exista un material así? Bueno, la gente estaba convencida y lo buscaba. Y de hecho, hacía dibujos y esquemas inmensamente complicados de cómo tenían que ser las propiedades de un medio material para poder, digamos, propagar la luz a tan gran velocidad y al mismo tiempo tener todas las otras propiedades. Por ejemplo, es un dibujo hecho por Maxwell, donde tenía la idea de que en realidad el éter estaba compuesto por pequeños vórtices que giraban muy rápido y que esos vórtices transmitían las partículas de luz por ciertos canales. Digo, las teorías eran complicadas, cada vez más complicadas, y la gente se preguntaba, ¿no? Digo, ¿cómo? O sea, era realmente un problema abierto grande, quizás el problema abierto más grande de la física en ese momento, y no fue un problema que duró 10 años, 15 años, fueron décadas en las cuales la gente se preguntaba cómo es el éter, cómo lo puedo medir, y por qué tiene propiedades tan contradictorias entre sí. Entonces, pensemos lo siguiente ahora, un observador que está en la Tierra, ¿tiene chances de estar en el sistema de referencia privilegiado en el cual valen las leyes del electromagnetismo de Maxwell sin cambiar la velocidad de la luz? Es decir, un observador que está en la Tierra, ¿tiene chances de estar quieto en relación al éter? Parece difícil, porque la Tierra, para empezar, gira sobre sí misma. O sea que si el éter está todo alrededor de la Tierra, ya hay un problema con que el hecho de que la Tierra está girando alrededor de sí misma. La Tierra también gira alrededor del Sol a velocidades bastante grandes. Y el Sol, con todos sus planetas, gira alrededor del centro de la galaxia. O sea que si el éter permea todos estos movimientos, las chances de que una persona en la Tierra esté quieta en relación al éter son extremadamente bajas. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros, en realidad, somos como prima. Es decir, nosotros ya estamos subidos al auto. Es decir, nosotros ya nos estamos moviendo con una velocidad no nula respecto de O, del sistema de referencia quieto en el éter. Entonces, la velocidad de la luz que alguien mide en la Tierra va a depender justamente de la velocidad con la cual la Tierra se mueve en relación al éter. Del mismo modo que dijimos que la persona que estaba en el auto iba a medir una velocidad de la luz, que era la suma de la velocidad de la luz entre la linterna y la velocidad del auto. Así funcionan las transformaciones de Galileo. Entonces nosotros ya somos como prima. Y eso es básicamente la base de algo que se llama el experimento de Michelson y Morley, que lo hicieron Michelson y Morley cerca del fin del siglo XIX. Lo que Michelson y Morley se preguntaron es, bueno, dado que nos estamos moviendo en relación al éter, averigüemos entonces con qué velocidad nos estamos moviendo en relación al éter. O sea, encontremos la velocidad con la cual la Tierra se está moviendo en relación a ese medio donde se propaga la luz. Y la forma en la cual Michelson y Morley propusieron hacerla era algo de este estilo. Esto de nuevo es algo que van a ver en Laboratorio 2 y en Física 2, lo voy a explicar muy por arriba. Acá hay una fuente de luz. Puede ser un láser, puede ser una linterna, una fuente de luz que lanza un rayo de luz. Entonces, el rayo de luz se propaga, se propaga, se propaga, se propaga, se propaga y llega a este objeto que está acá. Este objeto que está acá es lo que se llama un divisor de haz. Un divisor de haz es algo que es mitad espejo, mitad transparente. Parte de la luz se refleja y parte de la luz sigue de largo. Una parte de la luz se refleja, va hasta el espejo 1, y después vuelve a llegar al divisor de haz, y después cruza, y puede llegar al detector. Sí, con uno de esos más complicados se detectaron las ondas gravitacionales, exacto. Y después, si bien parte de la luz se refleja y va al espejo 1, otra parte sigue de largo, llega al espejo 2,
rebota, llega acá, y como esto también hace las veces de espejo, rebota y llega al detector. O sea, lo que tenemos es que, así como está hecho esto, un rayo de luz que hace esto, esto y esto, recorre la misma distancia que un rayo de luz que hace esto, esto y esto. ¿Está bien? Ahora imagínense que todo este sistema que montaron Michelson y Morley, por ejemplo, se está moviendo hacia allá con cierta velocidad. Entonces, lo que pasa es que en el momento en el cual emite una onda, la fuente va recorriendo la distancia a la onda, todo el aparato que ellos montaron ya se movió en relación al éter un poquito en esta dirección. O sea que cuando esta onda rebota y quiere volver, en realidad recorrió menor distancia que esta. ¿Está bien? Simplemente porque la distancia en la cual se está moviendo la fuente hacia allá hizo que todo se desplazase para allá en relación al medio en el cual se mueve la onda. Entonces, si bien en esta dirección en realidad no hubo ningún cambio, en esta dirección el rayo de luz que fue en esta dirección recorrió menos distancia. Entonces, hay técnicas justamente en el detector para medir cuánta distancia recorrió el rayo de luz, justamente usando el fenómeno de interferencia. Es decir, que el rayo de luz recorrió, digamos, el rayo de luz, la distancia que el rayo de luz que recorrió, que fue al espejo 2, y volvió, esa distancia fue menor que la distancia que del rayo de luz que fue al espejo 1 hizo la misma dirección, el mismo movimiento. Y eso es lo que justamente trataron de medir Michelson y Morley entonces. ¿Qué tan menor fue esa distancia? Y con esa, bueno, esa es una posibilidad que, digamos, esa es una posibilidad que contemplaron Michelson y Morley, que la velocidad de la Tierra en relación al éter quizás es muchísimo más pequeña que la velocidad con la que se propaga la luz, de forma tal que quizás no se puede detectar con estos medios. Pero Michelson y Morley más o menos ya sabían qué tan sensible tenía que ser su aparato, porque si bien Michelson y Morley no conocían, por ejemplo, la velocidad con la cual el Sol se mueve alrededor del centro de la galaxia, esta velocidad sí la conocían. Es decir, sabían más o menos la velocidad, más o menos no, lo sabían muy bien la velocidad con la cual la Tierra se mueve alrededor del Sol. Entonces, ellos sabían qué tan sensible tenía que ser su aparato, al menos para detectar esta velocidad. Entonces construyeron un aparato que era tan sensible para poder, lo suficientemente sensible para detectar esa velocidad. Y este es el aparato. Y si bien no parece muy sofisticado, en realidad, para esa época, fue uno de los experimentos más precisos de la historia de la física hasta el momento. De hecho, Michelson después ganó un premio Nobel por todo. Fue el primer estadounidense en ganar un premio Nobel en la historia, porque esto que está acá está montado sobre anillos concéntricos de mercurio para minimizar las vibraciones del ambiente. Esto es enormemente complicado y esencialmente lo es porque se aseguraron de que iban a poder ser capaces de poder medir al menos la velocidad de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, llegamos a la conclusión de que 1887 estamos midiendo la velocidad con la cual la Tierra recorre el sistema de referencia absoluto y privilegiado, que es el éter, que lo embebe todo, y que a partir de esa velocidad vamos a poder calcular la velocidad con la cual, por ejemplo, la Tierra gira alrededor del centro de la galaxia, y están todos emocionados, esperando encontrar un número grande, porque claramente la Tierra no está quieta en relación al centro de la galaxia. Y cuando Michelson y Morley se fijan cuál es esa velocidad, la velocidad de la Tierra en relación al éter resultó ser exactamente 0 metros sobre segundo. Michelson y Morley no encontraron ninguna diferencia entre el haz de luz que fue hasta el espejo 1 y volvió que en relación al espejo 2. Es decir, Michelson y Morley concluyeron de que si la teoría, digamos que si la Tierra está moviendo en relación al éter y que además vale los principios, digamos, por el cual se suman las velocidades en la teoría de la relatividad de Galileo, etcétera, etcétera, entonces no hay otra chance de que la Tierra, no hay otra posibilidad de que la Tierra está quieta en relación al éter. Pero claramente la Tierra, sea lo que sea que es el éter, no está quieta en relación al éter. Entonces la gente se puso a pensar. Entonces estamos en Sina, o sea, este fue un experimento que realmente sacudió completamente la física. La gente no esperaba que esto pase. Entonces, es el final del siglo XIX. Es un caos total en el mundo de la física. O sea, durante décadas se acumulan problemas en la física. Los problemas en la física tienen que ver justamente con qué es el éter. Es incómodo tener un medio tan extraño como el éter. Pero incluso
esto detonó, digamos, masivamente cuando la gente dijo, bueno, incluso si el éter existiese, y yo intento medir la velocidad de desplazamiento de la Tierra en relación al éter, no estoy encontrando el resultado que debería encontrar. O sea, fue realmente un caos teórico muy grande en ese momento de la historia de la física. Entonces lo que voy a proponer ahora son 4 posibles alternativas que un físico que, por ejemplo, viviese en el año 1900 podía llegar a considerar como viables para resolver el problema en el cual la física estaba metida. Y las voy a presentar en lo que yo estimo que es de más viable para un físico de nuevo en esa época a menos viable. Es decir, voy a presentar primero cuál es la alternativa que la mayoría de los físicos pensamos que consideraba como la mejor alternativa para salir del embrollo, después la segunda, después la tercera, y por último la cuarta, la menos plausible. Empezamos por la primera. La primera alternativa: la Tierra arrastra el éter en su movimiento. O sea, esto no es tan extraño si lo pensamos un poco, porque pensemos un poco en un avión supersónico. Hay aviones de pasajeros supersónicos, el Concorde es un avión de pasajeros supersónico, y si alguien adentro del avión habla, o si alguien adentro del avión prende un megáfono, claramente alguien que está enfrente del megáfono va a escuchar. Y la gente en la cabina del avión, en la cabina del Concorde, pueden hablar entre sí. Es decir, lo que está pasando es que, por supuesto, que el interior de la cabina del Concorde está presurizada, entonces el avión arrastra un pedacito de atmósfera consigo mismo, y la gente dentro del avión tiene su propia velocidad de sonido, es decir, que también está en un sistema de referencia privilegiado para medir la velocidad del sonido, porque el avión arrastra consigo mismo un pedacito de atmósfera. Y lo que la gente pensaba es, bueno, puede ser entonces que la Tierra arrastre un poco de éter en su movimiento, y por eso entonces parece que no se está moviendo en relación al éter. Esto es lo que decían algunas personas, que no voy a nombrar, pero eran suficientemente influyentes como para que la gente considerase que esto no era una estupidez. Entonces, la primera pregunta es, ¿el éter no era que no era viscoso? ¿Cómo es posible que se forme una capa viscosa alrededor de la Tierra en un fluido que no es viscoso? Esa es una pregunta que es incómoda. Esto, por ejemplo, Stokes, que fue el padre de la teoría moderna de la viscosidad, él creía justamente en el éter viscoso. Hizo cálculos enormemente complejos para entender qué clase de material tendría las misteriosas propiedades que le permitiesen al mismo tiempo unirse formando una capa viscosa, pero teniendo una viscosidad extremadamente baja y una rigidez muy alta. Y estas cosas, digo, o sea, si alguna vez a ustedes les pasa que, por ejemplo, hacen una tesis doctoral o hacen investigación y un día se miran al espejo y se preguntan, bueno, lo que está haciendo no será una pavada, no será algo inconsecuente. Bueno, piensen en esta gente. Esta gente hacía tesis doctorales y publicaba trabajos y ejecutaba subsidios para estudiar las propiedades del éter. Y construían aparatos como este. No me pregunten qué es este aparato, pero tiene algo que ver con medir las propiedades del éter. Aparatos enormemente complicados para intentar entender cómo es la viscosidad del éter, cómo son las propiedades del éter. Y creo que uno de los argumentos más convincentes en contra de la idea de que la Tierra arrastra el éter en su movimiento es volver a la aberración estelar. Es decir, volvamos a recordar un poco qué es lo que pasaba con la aberración estelar. Con la aberración estelar lo que pasaba era que se componían los movimientos de los rayos de luz que llegaban de forma tal que la luz parecía estar viniendo de otro lado. Es decir, imaginen, esta es una estrella muy lejana, el puntito rojo es la Tierra y se va moviendo. Entonces, para una persona que está en la Tierra, el puntito rojo es un rayo de luz, la persona está acá abajo, la Tierra, esto sería la superficie de la Tierra, entonces sería un rayo de luz que emite la estrella muy lejana, y acá está la estrella. Entonces, para una persona que está en la Tierra, por ejemplo acá, justamente lo que pasa es lo que yo dije, parece que el rayo de luz viene de esta dirección por cómo se componen los movimientos. Pero para una persona que está en una Tierra la cual arrastra el rayo de luz a medida que se mueve, la aberración estelar no puede ocurrir, porque siempre uno lo ve a rayo venir desde arriba, porque el momento que el rayo de luz llega y choca con, digamos, lo que sería el arrastre del éter por la Tierra, se frena y no hay composición de movimientos. Entonces la aberración estelar no puede ocurrir si la Tierra arrastra un rayo de luz con su movimiento. Entonces, esta era quizás la alternativa más explorada en esa época, pero a nosotros de golpe empezamos a dudar de si es buena idea, digamos, esta analogía, si es buena esta analogía con la cabina presurizada de un avión y el arrastre del éter por la Tierra. Otra alternativa, alternativa 2.
la segunda más plausible. Bueno, la electrodinámica de Maxwell está mal, o sea, la teoría de Maxwell, están ahí, ¿no? Porque no veo ningún mensaje en el chat y me empiezo a perseguir. Profe, yo pensaba que con el Sí, principio de equivalencia que nos explicó la otra vuelta, que la sí, luz no iba recto si el sistema de referencia estaba acelerado. sí. Ahí en el segundo ejemplo que dio, está bien, la luz que llega de la estrella está haciendo una curva, porque la agarra el éter. Soy ferviente creedor del éter. No, me parece perfecto que defiendas el éter. De hecho, o sea, me parece genial que defiendas el éter. No sé si entendí tu argumento en defensa del éter. O sea, lo que estás diciendo es... ya entiendo lo que estás diciendo. Ya entiendo lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es que como la Tierra es un sistema de referencia no inercial, la aberración estelar ocurre porque se doblan los rayos de luz justamente por esa aceleración. Pero eso no puede ser lo que está pasando. Me gusta, digamos, tu idea, pero no puede ser lo que está pasando porque la aceleración en ese momento de la trayectoria es hacia el Sol. Es decir, la aceleración del rayo de luz apunta hacia el Sol y, y esa no es la dirección en la cual la persona ve al rayo de luz doblar. La persona ve al rayo de luz doblar como si su aceleración fuese en la dirección tangencial. Después lo pensamos un poco más, pero el principio de equivalencia te va a dar la respuesta equivocada si lo aplicas acá. Bien. Alternativa 2, para los defensores del éter. Bueno, Maxwell hizo su teoría, digamos, estas cosas pasaban en el 1900. La teoría de Maxwell era de alrededor de 1850. La teoría de Maxwell era bastante nueva, es decir, no era lo mismo que la teoría de Newton, que tenía ya centenas, y la gente predecía cosas con la gente con la teoría de Newton era capaz de predecir que existían planetas que todavía no había observado, justamente por cómo cambiaban la órbita de otros planetas, a ese nivel. Entonces, ¿cómo vamos a comparar la electrodinámica de Maxwell con la mecánica de Newton? Claramente, si vamos a tener que tirar algo, vamos a tirar la electrodinámica de Maxwell, y la electrodinámica de Maxwell, la segunda alternativa, decía está mal. Es decir, Maxwell lo que decía era, bueno, están estas cosas, que son epsilon 0 y mu 0, y yo hice esta cuenta y calculé que hay una onda que se puede propagar a la velocidad, que es 1 sobre la raíz de mu 0 y epsilon 0, y todo esto que dijo Maxwell está mal. Y que en realidad, lo que pasa es que cuando yo tengo un observador, por ejemplo, no prima, que prende una linterna, el observador que está no aplica el principio de composición de las velocidades de Galileo y llega a la conclusión de que acá hay una velocidad que es más grande que la de la luz. Y la persona que está no prima ve una velocidad que es la de la luz. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, habría un problema si la electrodinámica de Maxwell estuviese bien. Pero como esta gente nos dice que la teoría de Maxwell en realidad es una primera aproximación a una teoría que en realidad es la correcta, entonces nos dice que no hay problema. Simplemente porque el electromagnetismo está mal. Una teoría correcta del electromagnetismo debería ser capaz de predecir una velocidad de la luz que se transformase de acuerdo justamente a lo que nos dice la transformación de Galileo. Es decir, que la velocidad de la luz vista por O va a ser otra velocidad de la luz que vio O' más la velocidad entre las dos. Y el día que encontremos una teoría correcta del electromagnetismo, dirían, vamos a descubrir que esto era obvio y que no había problema. Pero hasta entonces tenemos esta teoría electrodinámica de Maxwell que está mal y va a haber que corregirla. Esa era la otra posición. La tercera alternativa más plausible era algo de este estilo. El movimiento relativo al éter, es decir, el éter existe y está ahí, y el movimiento relativo al éter puede ocurrir, pero tiene propiedades muy, muy extrañas. Y esta es la tercera alternativa más plausible. ¿Qué propiedades extrañas? Bueno, fíjense que una forma de intentar explicar qué es lo que está pasando con el rayo de luz que fue al espejo 2 y volvió, es la siguiente. Lo que dio el experimento de Michelson-Morley es que en esta dirección el rayo de luz aparentemente no recorrió menos distancia que el rayo de luz verde, que el que fue el espejo 1. Que es lo que tendríamos que haber esperado justamente si la Tierra se estuviese moviendo en relación al éter con esta velocidad apuntando hacia allá. Entonces, una forma de explicarlo es la siguiente. El rayo de luz no recorrió menos distancia porque todas las longitudes se acortaron en la dirección del movimiento dado por velocidad de O' visto desde O. Y se ajustaron exactamente lo necesario para justificar el resultado nulo de Michelson y Morley. O sea, esto ya empieza a parecer una teoría de la conspiración. Es decir, empieza a parecer, ¿no? ¿Cómo puede ser que ahora todas las longitudes y todas las cosas cambiaron exactamente lo que tienen que cambiar para que Michelson y Morley no hayan encontrado una diferencia?
en las longitudes de los rayos recorridos. Eso es algo que proponían varias personas. Lorentz era uno de ellos, Fitzgerald era otro, y Poincaré, que quizás era la persona que estaba más cerca de entender qué es lo que estaba pasando, en el fondo también proponía una variante de esto. Y esta es la alternativa tercera. La tercera alternativa en orden de plausibilidad. Vamos quizás a la última alternativa de todas. La alternativa que una persona de esa época seguro consideraba menos plausible, y eso lo digo con confianza, porque si lo hubiesen considerado más plausible, hubiese sido lo primero que hubiesen pensado, y claramente antes de pensar eso pensaron cosas como esta que les acabo de decir, que a nosotros no nos parecen para nada plausibles. Entonces, imagínense lo poco plausible que tenía que ser lo que voy a decir ahora para que ni siquiera lo hayan pensado. Lo que voy a decir ahora es lo siguiente. Última alternativa, alternativa 4. Transformaciones de Galileo es todo lo que tienen en común todos los problemas que vimos con el electromagnetismo. O sea, todas las veces que nos metimos en un problema con el electromagnetismo fue cuando justamente nos encontramos con uno de esos dibujitos de un auto moviéndose y una linterna prendida. Y todo lo que tienen en común, todos los problemas que nosotros encontramos del electromagnetismo y todos los problemas por los cuales introdujimos un éter, en primer lugar, justamente vienen no por el electromagnetismo está bien, sino por lo otro, por la otra cosa que hacíamos, que no nos planteamos si estaba bien hacerla, que asumimos automáticamente que era correcta, que son justamente las transformaciones de Galileo. Es decir, la idea de que si un observador O' se está moviendo en relación a otro observador O, y algo se mueve en O', entonces yo calculo la velocidad respecto a 2 sumando las velocidades. Y eso es algo que constantemente aplicamos, y eso es todo lo que tienen en común los problemas que nos encontramos con el electromagnetismo. Entonces la alternativa cuarta, la alternativa final, es decir, que en realidad lo que está mal no es el electromagnetismo. El electromagnetismo, a pesar de ser una teoría joven, una teoría relativamente nueva, está bien. Lo que está mal, lo que necesita corrección, es la mecánica newtoniana. Y eso es exactamente lo que propuso Einstein en el año 1905. Si bien Lorentz ya había llegado más o menos a un entendimiento matemático de cómo tenían que transformarse las longitudes, por ejemplo, correctamente, y no de acuerdo a la transformación de Galileo, él lo entendía como una especie de fenómeno ad hoc en el cual todas las longitudes se contraían en la dirección del movimiento. Lo que dijo Einstein fue mucho más básico. Lo que dijo Einstein es, Newton está equivocado, Galileo está equivocado. Así no se transforman los sistemas de referencia en velocidad relativa mutua. Hay que transformarlos de otra forma, y ese es el problema de todo lo que está pasando. Y por eso es que estuvimos perdidos los últimos 50 años en la física. Es decir, lo que Einstein decía es, está perfecto, epsilon 0 y mu 0 son características propias de la fuerza electromagnética. Nadie lo va a discutir. Y la velocidad que calculó Maxwell para la velocidad de propagación de la luz también está bien. Entonces, lo que dice Einstein es, si hay alguien moviéndose en un auto con velocidad O', con una velocidad constante en relación a O, y prende una linterna, entonces lo que pasa es lo siguiente. O va a ver al rayo de luz moverse con una velocidad C. Y O', ¿con qué velocidad va a ver moverse al rayo de luz? También con una velocidad C. Es decir, que no importa cuál es el sistema de referencia, y no importa con qué velocidad se esté moviendo, la velocidad de la luz es siempre C, porque eso justamente, eso es lo que significa que epsilon 0 y mu 0 son constantes de la naturaleza, que no dependen del sistema de referencia. O sea, Maxwell tendría que haber confiado más en su teoría. Maxwell tendría que haber tenido las agallas para... Pensemos un poco, a ver, Newton, por ejemplo. Newton se podría haber dado cuenta de que las transformaciones de Galileo están mal. Newton no tenía chance de darse cuenta de que las transformaciones de Galileo estaban mal, porque simplemente Newton ignoraba completamente el fenómeno de la fuerza eléctrica y magnética como lo entendía Maxwell, por ejemplo. No tenía idea. O sea, Newton, si bien se fue a la tumba sospechando que había algo mal en su teoría de la gravitación, probablemente nunca por un momento dudó de la transformación de Galileo. Maxwell, en cambio, él llegó a una teoría que era la correcta por encima de la mecánica newtoniana y él ya encontró lo que Newton decía. Él encontró que epsilon 0 y mu 0 son constantes de la naturaleza, que son intrínsecas a la fuerza electromagnética, encontró una velocidad C que dependía de esas constantes, y en vez de tener
las agallas, pongámoslo de esta forma, de decir que en realidad eso es lo que significa justamente ser una constante, que no depende del observador, siempre y cuando el observador no se esté moviendo en una velocidad constante en relación a un observador donde si valen esas leyes, se empezó a enroscar intentando compatibilizar su teoría con las transformaciones de Galileo. Y eso justamente es lo que terminó llevando a todo el problema de Michelson y Morley, del éter y demás. Pero en realidad la solución era mucho más sencilla, lo que pasa es que no era intuitiva. Esta solución, si lo piensan un poco, es extremadamente antiintuitiva, porque imaginemos que la velocidad de la luz fuese en 50 kilómetros por hora. Entonces, imagínense que ustedes ven un auto pasar delante de ustedes a 50 kilómetros por hora. Miden la velocidad del auto y es 50 kilómetros por hora. O ustedes se suben a perseguir ese auto. Se suben a otro auto. La velocidad, el velocímetro de su auto marca 10 kilómetros por hora. Entonces ustedes ahora se fijan de vuelta cuál es la velocidad con la que esperan encontrar al auto que están persiguiendo y esperan encontrar un auto que está moviendo ahora en relación a ustedes 40 kilómetros por hora. Pero eso no es lo que encuentran. Encuentran que el auto está moviendo también a 50 kilómetros por hora. Entonces aceleran y llegan a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces se fijan con qué velocidad está moviendo el auto en relación a ustedes y encuentran que también se sigue moviendo 50 kilómetros por hora. Cuando llegan a 49,99999 kilómetros por hora y se fijan con qué velocidad se está moviendo el auto delante de ustedes, también van a encontrar que se está moviendo a 50 kilómetros por hora. Entonces, eso que yo acabo de decir es un disparate para una persona que está convencida de que las transformaciones de Galileo son las correctas, y nos suena muy antiintuitivo, y vamos a tener que cambiar un montón de cosas en nuestra forma de pensar para que esa situación valga, digamos, pero para poder entender quizás cuáles son las implicaciones de la situación, pero espero que se estén dando cuenta, digamos, de que la solución, si bien la solución de Einstein es la más simple y la más parsimoniosa de todas, nos va a llevar a tener que repensar un montón de cosas sobre lo que consideramos que es cierto sobre el espacio y sobre el tiempo. Entonces, de nuevo, lo que dice Einstein es: no importa si estoy en O' o no, la velocidad de la luz es c. Y no tengo que preocuparme por cómo se suma el movimiento de O' respecto a O, porque eso para la luz no importa. La luz siempre tiene velocidad c. En O', la velocidad de la luz también es c. Y en realidad la velocidad de la luz es c en cualquier otro sistema de coordenadas inercial. Es siempre c. Entonces, esto que está acá, que es si yo lo derivo, es cómo se transforman las velocidades, simplemente no puede ser lo correcto. No puede ser correcto la forma en la cual Galileo propuso que las velocidades y las posiciones se transforman entre sistemas de coordenadas. Entonces, básicamente, lo que Einstein publicó en 1905 son en un paper que se llama sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, justamente. Lo que publicó Einstein son dos principios a partir de los cuales se deduce toda la teoría especial de la relatividad, y lo que vamos a empezar a hacer la clase que viene, de vuelta, cuando vayamos a la hoja y al papel, que son los dos siguientes principios. Primero, que si yo tengo dos sistemas de referencia que entre ellos se mueven con una velocidad relativa que es constante, o sea, movimiento relativo uniforme uno respecto a otro, las leyes de la naturaleza, vistas por los dos observadores, tienen que ser las mismas. No pueden ser distintas. Y que la velocidad de la luz es constante en todo ese tipo de sistemas de referencia. Es decir, que la naturaleza no puede depender, en ese caso, de en cuál de los dos sistemas de referencia estoy, y que además C tiene que ser la misma en todos los sistemas de referencia, porque justamente C es una característica intrínseca de la fuerza electromagnética y no puede depender de con qué velocidad yo me muevo. Y volvemos a una pregunta que a esta altura les debería resultar superflua ya. Y el éter, esa cosa que nos preguntamos, cómo puede tener todas estas propiedades mágicas. Bueno, lo que escribió Einstein un tiempo después de su trabajo fue la respuesta a esa pregunta. Y el éter ya no es más necesario. Es decir, ya no necesita estar ahí como un sistema de referencia privilegiado para las leyes del electromagnetismo. O sea que el éter no existe. El éter era un artefacto que se introdujo en la física simplemente porque la gente no entendía bien cómo compatibilizar las transformaciones de Galileo con el electromagnetismo. Y cuando lo entendieron, se dieron cuenta que el éter ya no hacía falta. Las leyes valen en todo sistema de referencia inercial. En todos la velocidad de la luz es c. No hace falta más un sistema de referencia privilegiado. Entonces la pregunta es: ¿en qué medio se propaga la luz si ya no existe más el éter?
Bueno, en el vacío, o sea, esa pregunta, digamos, no. Para el caso de la luz, si nosotros vamos a buscar un medio en el cual se propague la luz, como por ejemplo lo buscamos para una soga, o lo buscamos para el sonido propagándose en el aire, vamos a encontrar un medio. Pero en el caso de la luz, bueno, quizás no haga falta un medio, quizás alcance el vacío para propagar esa onda. Este es un problema, obviamente, digamos, epistemológico, filosófico, digamos, este tipo de preguntas llevan medio como a descender un poco, ¿no?, en la pregunta de cómo puede ser que se propague una onda y qué es exactamente lo que está propagando, pero a priori, seguro que el éter, al menos como lo pensaba la gente en esa época, no hacía falta. Entonces, la clase que viene lo que vamos a hacer es, vamos a retomar lo que yo acabo de decir a partir de estos dos principios, y vamos a entender entonces, si las transformaciones de Galileo no son las correctas, ¿cuáles son entonces las transformaciones correctas que hay que utilizar? El concepto de campo es extraño. El concepto de campo es, para los que no sepan, digamos, piensen, por ejemplo, en la fuerza que ejerce. Ahora, hay un ejemplo de campo del que ya podemos hablar, que es, por ejemplo, el campo gravitatorio. Yo lo que dije es, bueno, es un cuerpo, por ejemplo, imaginen un cuerpo puesto en alguna distancia en relación al Sol. Si yo sé cuál es la masa del cuerpo, automáticamente sé cuál es la fuerza que le hace el Sol. Entonces, la idea de campo es dividir esa fuerza por la masa, es decir, es como una especie de fuerza que no está aplicada a ninguna masa en particular. Y si yo después pongo una masa, multiplicando esa fuerza por el campo, obtengo la fuerza real sí, y la forma en la cual se interpretan usualmente las ondas electromagnéticas son como ondas en el campo electromagnético. La pregunta de digamos, qué tan real es el campo electromagnético en relación a, por ejemplo, no sé, otras cosas de la física, por ejemplo, una masa, el tiempo, la distancia, esa pregunta, distintas personas van a tener distintas respuestas. Yo creo que los físicos modernos, los físicos contemporáneos que trabajan con cosas como, por ejemplo, teoría cuántica de campos, van a decir que el campo es algo que es igual de real que todas las otras cosas que yo dije. Pero, pero a priori, digamos, no es algo que vayamos a resolver en los próximos 10 minutos que quede de la clase. Digamos, a pensarlo bien, al menos profundamente. Eh, otra pregunta. O sea, en este momento ustedes deberían estar repletos de preguntas, porque a menos que ya hayan leído justamente, que ya hayan entendido, digamos, qué es lo que implica esto que yo acabo de decir, deberían estar preguntándose cosas como, ¿qué pasa si yo voy a la velocidad de la luz? ¿O qué pasa a medida que yo me aproximo a la velocidad de la luz? ¿O cómo puede ser que yo me aproxime más y más a la velocidad de la luz, pero la luz se siga moviendo a la misma velocidad en relación a mí? Eh, bueno, todas esas preguntas son preguntas que tienen hasta el viernes para hacérselas. Sí, yo sé que otros divulgadores spoilean estas cosas, pero bueno, pero nada, uno hace el mejor esfuerzo para que lo puedan ver desde otra perspectiva. Bien, preguntas sobre esto. Entonces, no sé si ya está la gente de la práctica por ahí. Banquen que voy a dejar de compartir y